puede darle mucha volatilidad. Está con nosotros Óscar Jueses Ramada, socio fundador de iCapital. Óscar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ese es un momento donde una parte del inversor español se está preguntando cuál es la función, ¿no? El papel del asesor financiero que le tiene que acompañar para hacerle de buen médico, ¿no?, de sus finanzas. A ver, un asesor financiero, su objetivo principal es cumplir las expectativas que tiene un cliente respecto a todo el tema económico y financiero, ¿no? Es decir, ese es el objetivo principal. Puede ser algo tan sencillo como planificar unos ahorros y un crecimiento de esos ahorros para su jubilación, o puede ser tan simple como buscar una financiación para acometer la compra de una vivienda, o puede ser algo ya más complejo, ¿no?, como la gestión, el asesoramiento global de todo un patrimonio, ¿no? Entonces, desde iCapital nos dedicamos a esto segundo, ¿no? En estos momentos que hay volatilidad, miedo ante las turbulencias, además de ese sector bancario, sobre todo en Estados Unidos, pero fíjense lo que ha sucedido en Suiza y cómo también se ve en Europa, ¿cómo consiguen buscar soluciones de inversión, sea cual sea el perfil individual o de la empresa? A ver, en este punto primero hay que hacer los deberes. Es decir, lo primero es conocer muy bien al cliente, haber hecho los deberes antes. En el caso, por ejemplo, de iCapital, nosotros cuando empezaron las subidas de tipos de interés ya avisamos a nuestros clientes que cuando se suben los tipos de interés, normalmente se rompen cosas. Es decir, subidas de interés tan agresivas no afectan al mercado y pueden salirnos por caminos que, pueden ser más o menos previsibles. Uno era el financiero. Otro puede ser los emergentes, ¿no? No estamos hablando de la posible problemática, gracias a Dios, por ahora no ha salido, ¿no? Entonces, un análisis previo y una posición previa es muy importante, ¿no? Luego, analizar el cliente, porque ante una misma situación, un cliente puede verlo de manera distinta. Evidentemente, la mayoría de las personas ahora mismo lo que tienen es miedo, quieren conocer cómo minimizar aquella situación, esta situación que estamos viendo con las entidades financieras, ¿no? Entonces hay que darle solución a ese tipo de miedo. Pero también hay otro cliente que lo ve como una oportunidad. Entonces, dependiendo del cliente, esa oportunidad de tomar posiciones en un momento donde hay un posible estrés. Entonces, lo importante es buscar esas soluciones que, como ya he dicho, están analizadas previamente y adecuarlas al cliente, ¿no? Es fundamentalmente nuestro trabajo. En el asesoramiento se busca mejorar esa salud financiera, ese médico, ¿no?, que mire la cuenta de ingresos, el patrimonio, las necesidades. ¿Cómo se lleva a cabo esa labor de asesor, esa guía? ¿Cómo es la relación con el inversor? ¿Cómo se mantiene ese acompañamiento? Vale, lo que tú llamas acompañamiento, nosotros lo llamamos seguimiento, ¿no? Evidentemente, parte de, como hemos dicho antes, de un trabajo duro, porque yo creo que el trabajo más importante se hace al inicio, ¿vale? Y cuando ya tienes un posicionamiento de activos, ya tienes el trabajo hecho con tu cliente y estás invertido, lo que nosotros hacemos desde iCapital es inicialmente tener en cuenta dos cosas. Primero, siempre sin olvidarnos la parte del cliente, su perfil, ¿no?, cómo entiende él las inversiones. Y luego realizamos en paralelo, porque no hay que olvidar nunca esto, porque esto siempre va a afectar a todo el resto del proceso, un análisis macro y micro de la situación. Cuando hemos analizado el análisis macro y micro, evidentemente ahí aparecen oportunidades y amenazas, ¿no?, como estaba comentando antes de las posibles subidas de tipos de interés. Vale, cuando ya hemos tenido esas oportunidades y esas amenazas, como iCapital no tiene depositaría, es decir, no tenemos producto propio y no tenemos depositaría, es decir, podemos abrir cuenta a nuestros clientes en cualquier entidad o en cualquier gestora, el equipo de John se pone a buscar cómo maximizar aquellas oportunidades, buscando los mejores gestores, buscando los mejores productos, o cómo minimizar aquellas amenazas que estamos viendo, ¿no? Es decir, aquellas amenazas y aquellos riesgos que estamos preocupando, ¿no? De la misma manera, buscando los mejores productos, los mejores activos y los mejores gestores, allá donde sea, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese análisis macro y micro, tenemos las amenazas, las oportunidades, tenemos seleccionados los mejores gestores y los mejores productos, repito, en cualquier gestora o en cualquier banco, ya nos volvemos a sentar con el cliente y volvemos a encajar su perfil de cliente con esas oportunidades y esas amenazas, ¿vale? Entonces volvemos a rediseñar, a retocar aquella cartera o aquel patrimonio que tiene y siempre, teniendo en cuenta también otros aspectos, porque esto evidentemente es más complicado, como puede ser el aspecto fiscal o aspectos de otro tipo, ¿no?
Esto será más o menos como era el médico, ¿no? Que es el ejemplo que estaba poniendo yo al principio. Vendrá mucho cliente, mucho enfermo financieramente hablando, que haya buscado hacer en solitario todas esas inversiones y que os venga a decir, oiga, ¿me puede asesorar? Y oiga, usted podía haber llegado un pelín antes y después de haber tomado todas estas decisiones. ¿Cuáles son los grandes errores de quienes llevan a cabo en solitario esas inversiones y que luego vienen a buscaros para decir, oiga, ¿y ahora cómo arreglamos esto? Pues tú mismo, ya que te lo has hecho. ¿Cuáles son esos principales errores? A ver, durante mis 25 años, como tú dices, nos pasa mucho, ¿no? Incluso ahora mismo, este año, pues iCapital está creciendo fuertemente por estos fallos de que han cometido los clientes que no tienen un asesoramiento financiero robusto, ¿no? Pues te voy a comentar, al principio pues podemos hablar del año pasado, ¿no? No tener en cuenta el riesgo de tipo de interés, ¿no? En las carteras, de posicionamiento de carteras, ¿no? Luego, si hago pienso un poquito, pues podemos ver cómo la gente pues no tiene una concentración excesiva en activos, ¿no? Yo me acuerdo de los años 90 y los años 2000, cómo las personas pues invertían geográficamente solo en España o en un activo, solo en bancos o solo en acciones de Telefónica. Luego recuerdo también pues cómo se cree pues mucho cliente que a través, digamos, vamos a dejarlo a avaricia, ¿no? Pues veían productos que daban mucha rentabilidad, que no eran consistentes con el mercado, y se lo creían, ¿no? Y, por ejemplo, estamos hablando pues de las preferentes famosas o que después se perdieron todas, o las cuotas participativas, o también podemos hablar del Fórum Filatélico o de Afinsa. He visto tantas cosas. Luego, pues la avaricia también llevar a pensar que rentabilidades pasadas van a ser rentabilidades pues, futuras, ¿no? Estoy hablando de la época de los .com, apalancamientos excesivos. He visto yo cómo empresas tenían a lo mejor 15 millones de euros apalancadas en acciones de banca española o de qué más cosas, pues no tener en cuenta la liquidez de ciertos activos. La verdad que son multitud, y como tú muy bien dices, vienen ya con el problema creado. Bueno, otra muy importante, el apalancamiento, ¿no? Apalancamiento esperando futuras plusvalías que después no vienen y generan quiebras brutales. Como tú dices muy bien, nos hemos encontrado de todo y, hombre, lo ideal es que vengan con buena salud. Pero bueno, nos ponemos a trabajar y a solucionar esos problemas dentro de, evidentemente, de lo que se puede conseguir, ¿no? Una última cuestión. ¿Qué le diría a quien por desconocimiento o desconfianza en buscar un asesor financiero se resiste a ello? Ha cambiado mucho el perfil del cliente. Ha cambiado mucho. De aquellos años 90 a 2000 donde el cliente creía que él podía saber gestionar su patrimonio, hemos pasado a un cliente que entiende que no tiene conocimiento de todo, es decir, que es muy importante trabajar como una empresa como la nuestra, independiente, pero que es muy importante que alguien le suministre conocimientos, y no solo conocimientos de haberte leído un libro, sino conocimientos reglados, conocimientos reglados, ¿no? También el cliente cada vez entiende más que es necesario una experiencia, es decir, que muchas veces ellos están acostumbrados a una inversión inmobiliaria o una inversión en ciertos activos muy específicos y que necesitan una experiencia. Entienden también que necesitan unos medios, que no pueden ellos tener unos medios para algo tan complejo. Y también entienden que tienen que estar al día, ¿no? La interactividad, que si bien es bueno estar, ellos tienen que centrarse en sus negocios, en su empresa, y que la interactividad que, por ejemplo, iCapital tiene, ¿no? Pues nosotros, a trabajar con todos los bancos, con todas las gestoras, estamos en continua interactividad con ellos y sabemos lo que está pasando, pues ellos cada vez es mayor, ¿no? Aquellos que aún no lo hacen, que no lo encontramos y que entienden que no es necesario pues, tener un asesor financiero, como un asesor legal, como un abogado, como un asesor laboral, pues les diría que es muy probable que cometan uno de los errores que antes he comentado, ¿no? Muy probable. Y otros que no se me han ocurrido ahora mismo, porque estas cosas, pues el miedo y la avaricia, pues llevan a errores siempre, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Óscar Juesas Ramada, socio fundador de iCapital. Buen día y buen negocio, Óscar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.